El título de hoy le puse Jugate por mí. Digo, jugate conmigo, pero no, digo, no, eso es demasiado de... A Cris Morena. Sí, sí, no, jugate por mí. Si ustedes leen todo este pasaje, yo sé que lo conocen, este pasaje, Eclesiastés 3, donde dice todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo... Bueno, y en el 9 dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? ¿Qué provecho hay? Salomón está dando acá, o mejor dicho, el Espíritu Santo está dando algo acerca del tiempo. ¿Cómo lo ven ustedes al tiempo acá? Para el hebreo el tiempo no es un tiempo lineal. Y nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios no fue escrita por griegos, ni por occidentales. No fue escrita por gente hebrea. Y ellos no ven el tiempo como algo que lo vemos nosotros, como algo lineal. Entonces acá hay temporadas para hacer una cosa y hay temporadas para hacer otra. Pero cuando es el tiempo de plantar, no es el tiempo de cosechar. Entonces yo tengo que entender que cuando hay un tiempo de algo, no es el tiempo para lo otro. O si es tiempo de cosechar, no es tiempo para plantar. Entonces tiene que morir en mí esa perspectiva, ese deseo de querer hacer algo cuando no es el tiempo de Dios para hacerlo. Entonces, no se trata de esto el mensaje. Esto es solamente la introducción. Por ejemplo, los hijos de Isaacar, Isaacar significa mi recompensa, eran 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Israel se preparaba a hacer algo y le preguntaban a los hijos de Isaacar, ¿es tiempo para hacer esto? ¿Ustedes qué piensan? ¿Es tiempo para esto otro? ¿Es tiempo para la guerra? ¿Es tiempo para esto? ¿Es tiempo...? ¿Dónde preparó Dios a Isaacar para que fueran entendidos en los tiempos? Isaacar quizás fue el menos guerrero de todos. Isaacar se dedicó a la agricultura. Conocían los tiempos, conocían las lunas, conocían las estaciones, conocían las sesiones, conocían los suelos, conocían tiempo, y Dios, utilizando eso, también los ayudaba a ellos a que pudieran entender cuál era el tiempo espiritual, el tiempo para Israel. Jugate por mí. El primer punto que quiero que veamos es acerca de la palabra buscame a mí, buscame a mí. Esto está basado en Amós. Dicho sea de paso, si quieren leer Amós, es uno de los libros más actuales al día de hoy. Yo lo leía y parecía que tenían el coronavirus, parecía la iglesia de hoy. No sé si a mí me pareció, pero bueno, me basé solo en este pasaje donde Dios dice, buscame a mí y viviréis. Mas no busquéis a Betel y no acudáis a Gilgal, ni paséis por Berseba, porque Gilgal indudablemente irá en cautiverio, y Betel vendrá a ser nada. Tres nombres muy importantes en la historia de Israel. Muy, pero no más o menos, muy importantes en la historia de Israel. Y Dios le dice, búsquenme a mí, no busquen en estos lugares. Betel. Betel fue el sitio donde Jacob tuvo un encuentro con Dios, uno de los encuentros más dulces entre una persona y Dios, donde se acostó a dormir y desde ahí él tuvo un encuentro con Dios. Betel está conectado con muchos recuerdos benditos, muchos recuerdos lindos. Betel había perdido su gloria primera cuando Jeroboam, en el mismo Betel, después que pasó el tiempo,
Jeroboam puso un becerro de oro allí y hizo de lo que era Betel, casa de Dios, la casa de un becerro de oro, en lugar de ser la casa de Dios. ¿Qué valor entonces tenía ahora la casa de Dios? Si Dios había abandonado la casa. ¿Qué valor tenía? Yo me quiero imaginar que ustedes están diciendo cero. ¿Quién pensaría en atribuirle importancia al nombre Betel? Ya el Dios de Betel no iba a ser hallado ahí. Y ese fue el pecado de Israel. Permitieron que Betel se interpusiera entre ellos y el Dios de Betel. Betel era muy importante, pero con el tiempo, si ustedes leen Oseas, en Oseas ya no es Betel, es Betabén. El mismo lugar, en vez de ser Betel, casa de Dios, es Betabén, casa de iniquidad, casa de vanidad. Entonces, por eso es muy importante que Dios les dice, búscame a mí. La segunda ciudad, esta la vimos, la de los Rolling Stones, ¿se acuerda que cuando llegaron a la tierra, Josué agarraron las piedras, la pusieron ahí, y ese lugar se llamó Gilgal? Fue el primer lugar donde comieron el producto de la tierra de Canaán. De ahí hicieron el cuartel general, de ahí Josué salía, vencía y regresaba a disfrutar todo el botín que traían. Gilgal tenía tremendo los recuerdos, las escenas que se habían desarrollado ahí, las emociones, las historias que tenía Gilgal eran tremendas. Pero ¿qué cosas podría hacer ahora Gilgal, un sitio valioso, salvo el espíritu y los principios que le pertenecieron antes? Ahora Gilgal se había alejado del corazón de Dios. Era un santuario idólatra. Ahí mismo lo dice en Amós 5:5 y en Oseas 4:15. En este lugar tuvo un encuentro Elías y Eliseo. Fíjense de las cosas que estamos ahí. Dios dice, no vayan ahí. Búsquenme a mí. Wow. No acudáis, no busquen en Betel, no vayan a Gilgal, ni pasen por Berseba. Berseba es conocida como el pozo del juramento. Abraham y Abimelech hicieron ahí un juramento de no confrontarse entre ellos. Juraron no agredirse. Por eso se le conoció como el pozo del juramento. Abraham e Isaac vivieron ahí. Miren si no tiene importancia esa ciudad. Pero se convirtió en un lugar de peregrinaje, sobre todo los jóvenes iban ahí. Ahí había un becerro de oro y el mismo Amós en el capítulo 8, más adelante, dice: en aquel día desfallecerán de sed las doncellas hermosas y los mancebos, o sea, los jóvenes, quienes juran por el pecado de Samaria. Miren lo que decían los jóvenes en Berseba. Viva tu Dios, oh Dan, el becerro de oro que estaba en Dan. Y viva el camino de Berseba. Cuando habla la Biblia del camino es la forma de adorar, ¿no? Y no es el camino o el pavimento o lo que sea, no, es la forma de hacer adoración. Caerán y nunca más se levantarán. Por eso la importancia de Dios dice, búsquenme a mí.
No busquen en Betel, no busquen en Gilgal, no vayan a Beerseba. Esos lugares eran tremendamente santos. Habían tenido batallas, habían tenido apariciones de Dios, había habido milagros, pero Dios dice, no vayan ahí. ¿Cuál era la razón por que Dios dice no vayan ahí? Porque yo ya no estoy más ahí. Se cerró un ciclo, se cerró una etapa, en donde un lugar fue usado por Dios. Pero una vez que esa etapa se cierra y Dios ya no está más ahí, ¿qué sentido tiene volver? En los lugares de arriba citados, actuaban como un lazo para el corazón de un israelita y tendían a alejarlos de Dios, porque parecían lugares santos, que iban a ser eternamente santos. Pero Dios dice, no vayan ahí, búsquenme a mí. Había una conexión entre los lugares, las cosas, por el hecho de estar asociados a tantos recuerdos lindos. Nosotros tuvimos la oportunidad de nacer de nuevo y haber sido instruidos en Angelos Temple, donde nació la iglesia cuadrangular. Y yo a veces tenía que darle el tour a la gente que iba a visitar la iglesia. Y acá está la casa de la MacPherson. Y acá, sí, miren todo esto, hay brazos ortopédicos, y esto, ta, 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 ta. Y yo veía gente, pero emocionadísima con el lugar. Gente que tocaba el vidrio, gente que se ponía a llorar. Y yo, después que se iba la gente y que cerraba el lugar, miraba el lugar y el lugar estaba vacío. Había muchos recuerdos lindos ahí, sí. No sé en dónde naciste de nuevo, cuál es tu iglesia. Muchos recuerdos lindos, pero hay que cerrar esa etapa. Hay que cerrar la etapa. Cuanto más rápido la cierres, más vas a poder disfrutar de lo nuevo. Cuanto más tardes en cerrar tu etapa antigua, más se te van a mezclar los tantos. El diablo no presenta al creyente cosas descaradamente malas o falsas. No es la forma de actuar del diablo, es decir, de mostrarnos cosas que son malas y falsas de una. Él sabe que tales cosas van a ser rechazadas por nosotros de inmediato. El enemigo trabaja por conducto de lugares o de cosas que tienen apariencia de verdad, de piedad, o que son inofensivas. Esto no te va a hacer nada, esto. Tranquilo. Esto no pasa nada. Esto es media verdad. Esto está en la Biblia, ¿eh? Ah, sí, déjame revisarlo. Entonces, el diablo trabaja con eso, como trabajaba con los lugares santos con el pueblo de Israel. Y también cosas que pueden ser que una vez tuvieron la aprobación divina, pero una vez que fueron profanadas, o Dios al hacer algo nuevo, ya Él no está ahí, como es el caso de Betel, como es el caso de Gilgal, como es el caso de Beerseba, como fue el caso del templo, como fue el caso... O sea, Él se fue del templo. Hace poco escuchaba una predicación en donde el templo, tenían que ir a pedir la llave, el sumo sacerdote tenía que ir a pedir la llave no sé, a los romanos para ir a abrir el templo. Ya Dios no estaba ahí, no estaba la presencia de Dios en el templo. Así que tranquilamente el sumo sacerdote le podría haber dicho, ¿sabes qué? Guardate la llave en donde vos quieras. Ah, no, pero tenemos que seguir con los ritos. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene seguir con algo cuando Dios ya no está ahí? ¿Qué sentido? Dios dice o promete que va a restablecer ¿qué cosa? El tabernáculo de Moisés, ¿verdad? No, Él va a restablecer el tabernáculo de David.
que era una pequeña tienda y donde los cantores estaban alrededor de la tienda y la arca estaba adentro y su presencia estaba ahí. No dice que va a restaurar el templo, no dice que va a restaurar el tabernáculo de David, en donde todo fluía alrededor de eso. No sé por qué, si él dice que en los postreros días va a restaurar el tabernáculo de David, nosotros queremos hacer templos. Si en los templos no va a estar Dios, un israelita podría estar satisfecho con estar, con ir o con sacrificar en Betel, en Gilgal, en Berseba. Podría ser muy diligente a la hora de buscar a Dios en esos lugares. Sin embargo, son exhortados por ese mismo Dios a que no vayan ahí. Búscame a mí. Búscame a mí. Cuando está escribiendo Amós en este tiempo, había un desprecio por la justicia. Israel estaba con seguridad, había una religión, muy religión, había mucha opresión al pobre. Y Dios dice, yo lo que quiero es que haya abundancia de justicia, muchachos. Y no vayan a esos lugares, búsquenme a mí. Ya en el Antiguo Testamento. No es en los lugares, es en mí. Búscame a mí. Entonces nosotros deberíamos tener una especie de control, es decir, estoy buscando a Dios ¿por qué? Porque una vez lo encontré de esta manera de hacer así, oré, qué sé yo, patas para arriba y Dios se me apareció, bueno, ahora voy a seguir orando patas para arriba porque Dios se me va a aparecer. No. Una vez temblé buscando a Dios, bueno, ahora voy a seguir temblando a ver si Dios aparece. No, se terminó, quizás fue una etapa, quizás fue un momento de tu vida. Entonces tenemos que revisar qué son los recuerdos, qué son las cosas que yo tengo como algo que va a hacer que Dios aparezca. Pero en definitiva Dios dice, búscame a mí. No me busques en cosas o en elementos o en prácticas o en hábitos. Búscame a mí. Desprendete de esas cosas que estuve, pero si ahora estoy haciendo algo nuevo, quiero que veas lo nuevo. Entonces procuremos buscarlo a Él. ¿En dónde? En el partimiento del pan, buscarlo a Él, no el partimiento del pan, no las santas, hay que hacer la Santa Cena. No falte, no hay por qué hay Santa Cena. No es la Santa Cena, es Él. En la palabra compartida, hoy estamos compartiendo la palabra, no me escuchen a mí, vean qué tiene Dios para ustedes desde el burro que está hablando hoy. En la comunión con los creyentes, cuando estés hablando con los hermanos, en la oración, en la alabanza, en la adoración, en la lectura. No ir a la oración por la oración en sí misma, no alabar porque hay que alabar, no adorar porque hay que adorar, no leer porque tengo que leer, sino porque me voy a encontrar con Él ahí. En los pensamientos, en las charlas, en el trabajo, en los descansos. Cuando estoy descansando no es que Dios no está, ¿sí? Dios está ahí. En todas las cosas encontrarlo a Él, buscarlo a Él. Y va a ser hallado, elegirlo a Él. En estas cosas. No confundamos la alegría de estas cosas, de la Santa Cena, de compartir la palabra, de todo esto que vimos, no confundamos esa alegría con la alegría de estar cara a cara con Dios, de tener ese encuentro con Dios en el partimiento del pan, en la palabra compartida, en la comunión con los creyentes, en búscame a mí. En todo eso búscame a mí. Están para que vos me puedas encontrar en eso. Si vos haces eso sin buscarme a mí, es una religión.
Si no hacemos eso, podemos encontrarnos atrapados por un mal que vimos en el pueblo de Israel que tenía, y que es característico de estos últimos días que nos van a tocar vivir. Una apariencia de piedad sin la eficacia de ella. J.B. Phillips lo pone en 2 Timoteo 3:5 muy lindo. Dice, algunas personas, mantendrán una fachada de religión. O sea, harán espectáculo de religión, pero con su conducta negarán su validez, la validez de ese espectáculo. Y es muy claro, dice, debes mantenerte alejado de personas como estas. No lo digo yo, lo dice la Biblia. De personas como cuáles, de personas que tienen espectáculo, hacen espectáculo de la religión, pero que en realidad que con su conducta no hay Dios. De ahí la importancia de buscarme a mí. Esto ya lo vimos. La segunda parte tiene que ver con, en la primera vimos buscarlo a Él. Pero no solo hay que buscarlo o en la búsqueda, sino elegirlo. Yo soy una persona que para las elecciones yo prefiero que haya una sola marca de café. Una sola marca de yerba. Voy al supermercado y hay 200. Y decidirme por una es, bueno, por el precio únicamente. Pero cuando elijo una, quiere decir que deseché 20. Elegir requiere eso. Deuteronomio 30, del 19 al 20 dice, a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos contra vosotros, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, que dice, elegí la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. La prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Muy claro, escoge la vida, elegí la vida. Esta palabra elegir aparece muchísimo en el Antiguo Testamento, 170 veces. Solo 2 veces de las veces que aparecen en el Antiguo Testamento no se usa con elección de parte del hombre hacia Dios. Fíjense, vamos a jugar un poquito con con el hebreo antiguo. Esa es la palabra en el hebreo antiguo, para elegir, para escoger. ¿Y por qué insisto con el hebreo antiguo? Porque, otra vez lo explico, es importante tener una imagen de lo que es la palabra. No solamente tener un concepto, tener una imagen de lo que la palabra me quiere decir para que cuando yo lea la palabra, la imagen venga y yo esté seguro de lo que estoy leyendo. Entonces, la primera palabra es bet, que es interior. La segunda es una pared, separación, dividir. Y esta es como la cabeza de un hombre, resh, la letra resh, que es cabeza de persona, puño, primero, principio o arriba. ¿Qué se supone que quiere decir escoger, elegir? ¿Alguien se anima? Hay muchas variedades, hay una gama. Yo elegí 3. Es como separar algo, ¿no? Entre lo interno y, no sé, lo externo, pero no se me ocurre otra cosa. Sí, yo la estuve meditando, o sea, yo llevo un poco de ventaja con ustedes porque tomé más tiempo en esto, haciendo el estudio, pero yo me jugué por algo. Es el pequeño Edurrus ilustrado. Lo que separamos
como prioridad en nuestro corazón. Eso es elegir. Lo que separo como una prioridad en la autoridad interna que yo tengo, quiere decir que a la hora de hacer esto, yo dejé de lado otras cosas. Puse primero algo, y para poner ese primero algo le puse una pared a otras cosas. Y eso quiere decir que elegí eso. Espero haberme explicado más o menos. Vamos a verlo en ejemplos. Miren, ahora pues, temed a Jehová, dice Josué, y servirle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres del otro lado del río y en Egipto. Y servid a Jehová. Si mal os parece servir a Jehová, elijan dentro de ustedes poner primero a los otros dioses o a Dios. Escogeos a quien sirváis. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Entonces quiere decir, lo que le está diciendo es, miren, dentro de ustedes, decídanse, si van a creer en los dioses, pónganlos primero y denle para adelante. Ahora, si van a creer en Jehová, pónganles pilas, pónganlo primero. Y pongan una pared con todo lo demás que no tiene que ver con Jehová. Otro ejemplo. Este me duele en el corazón. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Israel quería un rey que lo juzgue, como las otras naciones. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, fíjense esto que dice Dios. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. Para que no reine sobre ellos conforme a todas las obras que he hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy. Dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora, pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos. Mostrales cómo los va a tratar el rey que reine sobre ellos. Ahora imagínate esto, ¿no? Es tremendo porque han hecho una elección. Han escogido y han decidido desechar a Dios como rey. Y Dios ya lo entiende, dice, me eligieron otra cosa. En su corazón pusieron primero y yo quedé de la pared para el otro lado. No fui elegido. Si fuera un pan y queso, Dios quedó afuera. Entonces dice, dale para adelante, Samuel. Me desecharon a mí. Pero mostrarle que lo que eligieron, cómo los va a tratar. Entonces cuando nosotros en nuestras mentes elegimos algo que no es de Dios y decidimos dejar a Dios afuera, con Dios no hay ningún problema. No es que nos necesita a nosotros. Capaz que lo que Dios nos muestre es decir, bueno, está bien, querés hacer eso, hacelo. Pero mirá lo que te va a pasar si seguís haciendo esto. Si seguís decidiendo por esto. Si seguís dejando de lado lo que yo te estoy proponiendo, como estudiamos también en Isaías 55, vení, comé, gratis, acércate a mí. Vida. En cambio la gente dice, no, nosotros queremos como las otras naciones un rey. Entonces a la hora de escoger dejás de lado otras cosas. No es que es una elección inocente. Para mí es muy profundo a la hora de decidir por algo, es que dejé otras opciones afuera. Cuando Marina se decidió por mí, ella dejó, qué sé yo, Ricardo Darín, dejó un montón de galanes,
y me eligió a mí, ¿viste? Este gusano de seda. Entonces uno se tiene que sentir, wow, dice, me escogió a mí dentro de la cola que tenía, ¿no? De pretendientes. Una cola que ¡pua! Me han desechado, dice Dios. Ahora, ¿vos te imaginás que el Dios del universo, el creador de los cielos y la tierra, haya quedado fuera en la elección? O sea, se presentó en la votación Macri, Fernández y Dios. Y ganó o Macri o Fernández, pero Dios no calificó. Bueno, muchacho, tranquilo, pero el que gane de estos dos los va a tratar así, 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 así. Yo conmigo estoy tranquilo. Acá en el cielo tengo mucho para divertirme, no necesito de ustedes. No es que no nos compremos esa película de que, ay, Dios, le rompimos el corazón porque Él nos necesita. No necesita de nadie de nosotros. Él es Dios, es autoexistente, es autosuficiente, no necesita ni sacrificio, ni adoración, ni nada de nosotros necesita. Si no, no sería Dios. Nosotros necesitamos de Él. Porque si no, es un evangelio antropocéntrico en vez de cristocéntrico. Él no necesita absolutamente nada. No necesita que hoy estemos estudiando la palabra para sentirse mejor. No necesita. No necesita que obedezcamos la palabra para... No lo necesita. Vamos a ver la primera actitud que nos demuestra que elegimos. Porque a la hora de elegir hay actitudes. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová. La primera actitud es amar a Dios. ¿Se acuerdan que vimos amar? La última vez que estuvimos, ¿qué era? Un fuerte suspiro, poderoso suspiro interno. O sea, cuando pensás en Dios, ¿tenés ese suspiro? ¿O solo estás buscándolo a Dios para que te acomode la economía, el trabajo, tu matrimonio, el perro, el gato, y que te arregle el auto que te chocaron? O me importa 3 rabanitos todo eso y estoy con vos porque, wow, Dios, sacás la respiración. ¿Qué me importa que me lo deshagan al auto? ¿Qué me importa el perro, el gato? ¿Qué me importa? Bueno, sí, me importa mi relación, pero más me importás vos. No es que hay que ir a Gilgal, no hay que ir a Betel, hay que buscarlo a Él. Eso es amarlo a Él. Que salga un suspiro, decir, no sé qué orar, acá estoy con vos. No sé ni qué pedirte porque no entiendo ni qué pedirte. Cruza grabar, cruza Chancay, cruza Charmone y ahí ya te tenés que bajar. La segunda actitud. La primera es amar a Dios. La segunda actitud, atendiendo a su voz. Esto es, para un hebreo no es moco de pavo. Para un hebreo no es moco de pavo escuchar. Escuchar no es algo que nosotros los occidentales hacemos. Para un hebreo, si vos oíste, pero no hiciste lo que oíste, no escuchaste. Si vos escuchás a Dios y no haces lo que... Para un hebreo no escuchaste a Dios. Escuchar incluye obediencia. Si no es desobediencia total. Llamá. Escuchar, pero especialmente para obedecer. No solamente escuchar, a ver qué me dice Dios hoy, ay, qué lindo, que mirá, se me pone la piel de gallina, tengo esto, y salís y hacer cualquier cosa. Ahí estuvo involucrado las emociones, no sé hasta qué punto estuvo involucrado Dios y cuando saliste de ahí no hiciste lo que Dios quiere.
porque es escuchar para obedecer. Es implementar lo que escuchaste. Es escuchar pero con seguimiento. Por ejemplo, Habacuc dice, y vigilaré, primero le da toda la lista, pero voy a quedarme acá y voy a ver lo que él dice en mí. No lo que me dice a mí, sino lo que dice en mí. Se va a quedar a escuchar para obedecer. Me gusta esta frase, creo que David la dijo, da pues a tu siervo un corazón que sepa escuchar. Pero ese escuchar no es solo escuchar, es escuchar obedeciendo. Tendría que ser escuchar / obedecer. No sé si te ha pasado estar con gente que le estás hablando, por ahí está en el celular, y le preguntaste, ¿me puedes repetir lo que te dije? Escuchó un ruido, o oyó un ruido, pero no te prestó atención. Entonces, con Dios, la idea de atender su voz es porque lo amás, porque sentís ese suspiro interno, que no hay nada más importante en el mundo que estar con Él ahí, que lo querés escuchar para hacer lo que Él te diga. El que tiene oído puede hacer otra cosa. Si tenés un oído que anda más o menos bien, ¿para qué es el oído? ¿Pero por qué lo repite? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, un oído atento. Por eso puse los auriculares. Me parece que con los auriculares escuchamos mejor, porque cancelamos otras cosas, ¿no? Cancelamos otras cosas y estoy atento a esto que está pasando. Bueno, yo quiero escuchar lo que el Espíritu dice a la iglesia, para que podamos andar y obedecer lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿No será que Dios sí está gritando por medio de su Espíritu lo que quiere que la iglesia haga, pero la iglesia se saca los auriculares y trata de escuchar todo y a ver qué saca? Esa no es la forma. La tercera actitud que demuestra que elegimos, la primera era amar a Dios, escuchar, estar atentos, y la última, siguiéndole a Él. Correctamente esa palabra es adherirse, pegarse, como una garrapata, diría yo, o en mi pueblo dirían así, pegate como una garrapata. Me acuerdo cuando jugábamos a la pelota y había uno que jugaba bien y decía, bueno, marcámelo, pegátele como una estampilla. Bueno, eso es lo que está diciendo. Pegate a Él. Conectado con un vínculo fuerte, como la lealtad a un cónyuge debería ser, y yo sé que en el caso nuestro es, aferrarse al Señor como el novio celestial. Y los dos serán uno. Somos un espíritu con el Señor. ¿Querés algo más aferrado que eso? Somos un espíritu con Jesús. ¿Algo más pegado? ¿Puede haber algo más? Creo que en la Tierra no existe y no existirá algo que pueda estar más conectado que dos personas estén conectadas en un mismo espíritu. Y la palabra dice que nosotros somos un espíritu con el Señor. Pero bueno, ya para terminar, jugate por mí, buscame, elegime y vas a vivir. En el buscarlo y en elegirlo, Dios nos promete nada más y nada menos que lo que Él es y lo que Él puede dar humildemente, que es vida.
Entonces, el buscarlo es algo diligente y el elegirlo es algo consciente también. Que voy a tener que dejar otras cosas de lado. ¿Qué cosas tengo que dejar de lado? Y para Adrián serán algunas, para Ricardo serán otras, para mí serán otras, para poder elegirlo a él. Y van a tener que quedar de lado. Y la prioridad en mi corazón y poner una pared con las otras cosas, eso quiere decir que lo escogí a él. Me gusta, bueno, no sé si me gusta, ahora se ha puesto muy de moda entre las parejas decirle, ay, te escogería ahora y te escojo siempre, o te elijo para siempre. Antes no se decía eso, ¿no? Pero ahora dice, te elijo hoy y siempre. Bueno, aplica esto, ¿no? ¿Lo elegimos al Señor? ¿O solo por el hecho de estar en una iglesia o pertenecer al grupo de cristianos ya lo elegimos? Me parece que con el primero ejemplo que vimos no es así. Israel no lo eligió, aunque fuera a Betel, aunque fuera a Gilgal, aunque fuera a Berseba. Lo elegía cuando lo buscaba a él. Cuando dejaba todas las otras prioridades, ponía una pared, solo me importas vos. Creo que el que lo entendió fue David. En el Antiguo Testamento lo entendió. Ya para terminar, jugate por mí, búscame. Y una versión del Nuevo Testamento de esto que vimos es nuestro versículo amigo, Colosenses 3. Si podéis haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. Y acá es donde elijo, no en las de la tierra, y ahí pongo una pared, las de la tierra a un lado y las cosas de Dios del otro. Porque habéis muerto, fíjense la condición que tenemos, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Quiere decir que si yo no pongo la mirada en las cosas del cielo, la estoy poniendo en la de la tierra, ya elegí también. Y Dios me dirá, bueno, si querés elegir por eso, si querés tener como rey las cosas del mundo o las cosas de la tierra, ten en cuenta que va a pasar esto, esto y esto. Este rey te va a tratar así, así y así. Conmigo está bien, yo no te necesito. Vos sos el que me necesitas a mí y yo tengo para ofrecerte vida. Búscame a mí, elegime a mí y vas a tener vida.